Bien, bueno, entonces esta va a ser el comienzo de la unidad 6. Estoy presentando, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, está presentando eso. Bueno, hasta acá habíamos estudiamos fuerzas sobre cargas, después estudiamos un poco el concepto de campo eléctrico y vimos la ley de Gauss y vimos también que el campo eléctrico en el seno o el interior de los materiales conductores lo habíamos visto como un campo nulo porque estábamos estudiando el material en condiciones de electrostática, o sea, con las cargas quietas. Y obviamente habíamos visto que en condiciones electrostáticas el campo era nulo, porque si el campo dejaba de ser nulo en un conductor en el cual van a haber portadores de carga con capacidad de movimiento, con libertad de movimiento, entonces con un campo eléctrico distinto de cero, ya no estábamos en condiciones electrostáticas, ¿no? Íbamos a tener carga en movimiento. Bueno, en esta unidad lo que se estudia es ese otro caso, ¿no? Donde ya no estamos en condición electrostática, sino que, bueno, hay un campo distinto de cero dentro de los conductores, y este campo, este campo, obviamente, este, aplicado como aquí, ¿no? Este campo aquí, aplicado a las cargas, va a producir una fuerza eléctrica en la dirección del campo, siempre y cuando las cargas sean positivas. Al principio vamos a estudiar cargas o portadores de cargas positivos. Bien, entonces, establecer un campo eléctrico en un conductor a través de eh, establecer una diferencia de potencial entre los extremos de ese conductor, ¿no? Recuerden que había una relación, acá lo podemos ver como una relación de eh, diferencia de potencial igual a E por D. Habíamos visto acá noté algunas cositas. Habíamos visto que podíamos verlo de esta manera. Entonces, bueno, se establece un campo eléctrico, el cual va a producir una fuerza sobre las cargas, que obviamente va a producir un movimiento de cargas, ¿no? Entonces, bueno, definimos una cantidad eh, que da justamente una medida de cómo se está moviendo, de ese flujo de cargas, que es la cantidad de corriente eléctrica, ¿no? O con una letra I, que bueno, lo que mide es el flujo justamente del movimiento de esas cargas a través de una superficie transversal A. Bien, entonces bueno, como todo flujo de algo es justamente qué cantidad de ese algo atraviesa un área en un determinado tiempo, o sea, cuál es la cantidad de carga delta Q sobre delta T, ¿no? Uno mide, mide la cantidad de carga, empieza a contar, ¿no? Y después lo divide por el tiempo que estuvo pasando la carga y obtiene el flujo de carga, o sea, la corriente eléctrica que atravesó, cuánta carga atravesó ese área transversal, ¿no? Esa sección transversal. También se puede estar, por ejemplo, hay flujo de masa, sería delta M sobre delta T, ¿ok? Bien. Esto es una cantidad macroscópica, digamos, y pero esa cantidad de carga que atraviesa esa sección transversal también puede ir variando en el tiempo, puede no ser constante. Y si varía en el tiempo, entonces
puedo calcular la derivada, ¿no? Puedo calcular esta, esta- este cociente como un cociente diferencial, ¿no? Entonces va a ser la derivada de Q respecto al tiempo, ¿no? O sea, cuánta carga atraviesa este área en un tiempo muy pequeñito, ¿no? Bien, pero por lo general, bueno, nosotros vamos a estudiar casos en el cual, bueno, esto va a permanecer estático, constante. Bien, entonces aquí tenemos otra, fíjense, hemos visto este conductor como un tubito, donde tenemos un portador de carga, que bueno, va a estar moviéndose a una velocidad v sub d, que es la velocidad de arrastre o de desplazamiento de ese conductor, perdón, de ese portador de carga. Y bueno, entonces, y en un determinado tiempo delta t va a desplazarse, ¿no? Una cantidad delta x igual a v por delta t, ¿no? Cinemática. Bien, ¿esto por qué lo hacemos? Para ver, este, establecer una relación entre la cantidad de carga que atraviesa o la corriente, con pues, una cantidad macroscópica con las cantidades microscópicas, que serían el valor de la carguita, la velocidad que va de desplazamiento o de arrastre que va a tener esa carguita, y la cantidad de cargas que hay por unidad de volumen. Bien, entonces, esta cantidad delta Q, que es la que va a atravesar esta sección transversal en el conductor, ¿cómo cómo le podemos establecer? Bueno, como la carguita individual, Q, por el número de cargas, ¿no? El número de cargas, en este caso, bueno, pusieron electrones acá, pero acá fíjense que estos son cargas positivas, así que. Bien, número de portadores de carga, pongamos, ¿sí? Por, bueno, este, ¿cuántos portadores de carga hay o sea, la densidad, esta sería la densidad de portadores de carga. ¿Cuál es la cantidad de portadores de carga que hay por unidad de volumen? Bueno, y lo multiplicamos por el volumen ¿no? Que se estableció. Fíjense, una vez que este portador de carga que estaba acá, en un delta t, se desplazó una distancia delta x. Y entonces el volumen, ¿no? Que estableció desde aquí hasta aquí, ese volumen es justamente el área A por este delta X, ¿sí? Pero delta X dijimos que es B por delta T. Entonces aquí este volumen, fíjese que es A por delta X, como dije recién, y aquí A por B por delta T. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Que la carga que atravesó esa sección es igual a la carga de cada portador, en este caso podría ser un electrón, por la densidad de electrónica del material, por el área transversal del conductor, este área acá del cable, digamos en este caso, por la velocidad que tiene que va a tener en promedio cada portador de carga y por el tiempo este delta t, bueno, un tiempo en el que contamos cuánto se movió esta carguita Q, ¿no? Bien, entonces fíjense, y bueno, si esto lo llevamos a la definición de corriente, que era delta Q sobre delta t, bueno, obviamente se me va a ir de este delta t, y va a quedar que la corriente es igual a la densidad de portadores de carga por el número, perdón, la densidad de portadores de carga por la carga que tiene cada portador, por el área del conductor y por la velocidad de arrastre de ese promedio de cada portador de carga. Bien, bueno, las unidades de corriente, bueno, de aquí de esta definición, vienen de unidades de carga dividido unidades de tiempo, o sea, Coulomb sobre segundo en el sistema internacional, ¿no? Que eso lo definimos como un ampere.
Bien, eso, entonces esta sería la corriente eléctrica, ¿sí? La corriente aquí, como vimos, se establece, ¿no?, en la dirección en la que se moverían los portadores de carga positivos, ¿sí? Si bien sabemos que en los conductores, los portadores de carga que se encuentran disponibles o libres de movimiento son los electrones de conducción, ¿sí? Entonces serían portadores de carga negativos, que obviamente más abajo lo vamos a ver que el movimiento bajo un campo eléctrico es opuesto al movimiento de los portadores de carga positivo. Entonces, si decimos que la corriente va hacia la derecha, tenemos que saber que físicamente en un conductor metálico, significa que los electrones se están moviendo al revés, hacia la izquierda. Pero bueno, la corriente eléctrica es un escalar, eso es importante, ¿sí? Esto significa un escalar y es una cantidad también macroscópica, que está relacionada con cantidades microscópicas, eso es lo que se ve acá, y lo que vamos a tratar de establecer acá más adelante, ¿no? Una cantidad macroscópica que me dice cuál es la cantidad de carga por unidad de tiempo que atraviesa el área, está relacionada, fíjense, con cantidades microscópicas también como eh, densidad, densidad de portadores de carga y la carguita de cada uno y la velocidad de cada uno, ¿no? Son cositas que están en los microscopios. Bien, bueno, algo bueno que sea escalar la corriente, bueno, porque eso nos hace que podamos sumar fácil corrientes, cuando tenemos una bifurcación, por ejemplo, este, en un cable o una rama, en un, este, en un circuito y se bifurcan en dos, sabemos que I1 va a ser igual a I2 más I3, ¿no? Y bueno, y aquí fíjense, cuando conectamos, tenemos un conductor y le metemos aquí un resistor, que lo vamos a ver ahora el comportamiento de los resistores, se establece en la dirección de la corriente en la dirección en la que se moverían, como dijimos, los portadores de carga positivo, que se irían, hemos visto antes, que se mueven desde los potenciales altos a los potenciales bajos, o sea, del más al menos, ¿no? Entonces esta es la dirección de la corriente, del más al menos, pero sabiendo físicamente que en realidad hay electrones moviéndose en sentido contrario. Bien, eso es lo que me encontré aquí en lo saqué no, este lo saqué aquí del Serway, no, del Circemans. Ese me gustó. Bien, entonces fíjense cómo cuando tenemos un campo eléctrico aquí hacia la derecha, aquí un material que tiene portadores de carga positivos, son iones positivos estos, obviamente se van a mover todos hacia la derecha, pero si nuestros portadores de carga son negativos, fíjense que la fuerza eléctrica era Q por E, y Q al ser negativo significa que la fuerza es opuesta al campo, entonces se mueven hacia la izquierda, ¿no? Bien, otra cantidad, otra cantidad que está relacionada con la corriente y que es una cantidad microscópica es la densidad de corriente, ¿sí? Bien, habíamos visto recién que la corriente era delta Q sobre delta T, que nos llevaba a poder relacionarla de esta manera, como carga que transporta el portador de carga por densidad de portadores de carga por unidad de volumen, por el área del conductor, área transversal, perdón, por la velocidad de arrastre de cada portador de carga. Bien, pero se define, fíjense, podemos definir una cantidad que se llama densidad de corriente, que aquí estamos hablando de densidad de portador y carga por portador de carga, ¿no? Por carga de cada portador, fíjense, y la velocidad es un vector. Si bien aquí
la estamos viendo como módulo, pero en realidad es un vector. Entonces se puede establecer que Q por N por B, ¿m? ¿Ven? Que sería la carga por el número, por la densidad de portadores de carga, sería la densidad de carga, ¿no? Densidad volumétrica de carga por la velocidad a la que se mueve esa carga, me da, obviamente, una densidad de corriente, ¿no? Entonces, fíjense, la densidad de corriente es un vector que apunta en la dirección del movimiento de los, del promedio, ¿no? De los portadores de carga en una unidad microscópica, ¿sí? Porque esto es por unidad de volumen, esto es algo llevado a unidades muy chiquititas, ¿sí? A cantidades pequeñas. Bien, y es lo que dice acá, ¿no? Es una característica del punto, ¿no? No un punto matemático, ¿sí? Sino aquí cuando se estudia electromagnetismo, se toma el punto como una cantidad, una unidad geométrica muy pequeñita, ¿no? En comparación con las dimensiones del material o del sistema, muy pequeñita, pero lo suficientemente grande como para que abarque un número grande de portadores de carga, ¿sí? O, bueno, en este caso lo podemos hacer un poco más pequeña para que abarque algunos portadores de carga, digamos. Y entonces, bueno, esto va a establecer, fíjense, una densidad de corriente que aquí, por ejemplo, aquí tenemos eh, en este elemento diferencial de área, ¿ven? Tenemos, fíjense cómo eh, tenemos aquí el vectorcito área, que es perpendicular, diferencial área, perdón, que es perpendicular a la superficie, y la dirección en la que se están moviendo los portadores de carga en ese entorno pequeño, ¿no? Entonces, en promedio se están moviendo en esta dirección. Fíjense que en otros lugares se mueven en otra dirección, ¿no? Bien, entonces aquí ya vemos que la dirección del movimiento no es la misma que la dirección ¿no? normal, digamos, de la superficie aquí, ¿no? Esta superficie establecida acá rara. Eso también nos lleva a que, recordando cuando hablábamos del flujo, ¿no? Que el flujo, bueno, que podemos definir aquí un flujo de corriente, ¿no? Que lo vamos a ver ahora. Fíjense cómo aquí establecer como esta densidad de corriente, como QNB, aquí lo vemos aquí arriba, sería como decir un I sobre A, ¿no? El área pasaría dividiendo, y el vector I ahora sería, podríamos establecer un vector I en la dirección de los portadores de carga en ese punto. Entonces la densidad de corriente es I sobre A, ¿no? Bien, el vector J está orientado en la misma dirección en la que se movería un portador de carga positivo. Bueno, sí, seguimos con portador de carga positivo para establecer todas estas cosas porque, bueno, porque los signos menos traen problemitas. Bien, entonces, esto me permite establecer lo que dije recién, un flujo, o sea, ¿cuál es la corriente total sobre esta área? Bueno, conociendo el J en cada punto, ¿no? Puedo, bueno, hacer que el flujo, que es J producto escalar con el diferencial de área, e integrarlo sobre toda el área, ¿no? Lo mismo que hacíamos antes cuando hablamos de flujo y de Gauss, ¿no? Entonces, fíjense, tengo una integral de superficie de la densidad de corriente por el diferencial área, ¿eh? Bien, y esto obviamente, bueno, si el área, si el área, perdón, si J es constante, uniforme, ¿ok? ¿no? Lo puedo sacar afuera de la integral y hacer J por A directamente, ¿no? Y entonces esto sería JA por el coseno tita, ¿no? Donde tita sería el ángulo entre J y A, y el área, ¿sí? Obviamente si el movimiento es perpendicular al área, ¿ok? O sea, J y A serían paralelos, y esto sería un 1, ¿no? Entonces, I igual a J por A, lo que define esta densidad de corriente, ¿no? Por ejemplo, en este caso. En este caso, J sería en la dirección de B, aquí, en esta dirección, ¿no?
y sería justamente, este, si tomamos esta superficie, este área transversal, bueno, ese vectorcito me va a representar a ese área, sería una cosa así. Bien, sería una cosa así. Y entonces, no, está bien. Bien, entonces directamente I sería J sobre A, ¿no? J por A, perdón. Y igual sería J por A. Bien. Bien, ahora, ya que hablamos de la velocidad de desplazamiento, algo muy, a veces uno se imagina que la velocidad a la que se mueven los electrones, si bien lo deben haber escuchado, que en realidad la velocidad de movimiento, la velocidad de arrastre de los electrones es una velocidad muy, muy baja, cuando en realidad la velocidad de movimiento que podemos establecer entre comillas de un electrón es una velocidad muy alta, pero la velocidad de arrastre al conectar un conductor a una fuente y establecer una diferencia de potencial, ¿no? Y hacer que esos electrones se muevan, eh, en realidad es una velocidad muy, muy, muy bajita. Por ejemplo, acá encontré un ejemplo de un calculito que me gustó. Por ejemplo, bueno, vamos a hacer un conductor típico de los que usan en los laboratorios, de cobre, o sea, un cable de cobre con un radio de 0,8 milímetros, o sea, un diámetro de 1,630, ¿no? Casi un poquito, casi 2 milímetros. Y este era un problema que decía, bueno, estimar cuál es la carga total de electrones libres por metro, ¿no? Por cada metro de cable, cuando circula una corriente de 1 ampere. Dice, asume que hay un electrón, vamos a asumir que por cada átomo de cobre va a haber un electrón de conducción, para simplificar los cálculos. Y bueno, y después pedía calcular la velocidad de arrastre de los electrones. Bien, entonces, eh, ¿qué teníamos? Que la corriente era NQ, ¿dónde lo tengo? Acá. ¿No? El número de la cantidad de electrones por unidad de volumen, o sea, la densidad electrónica por la carga de esos portadores de carga, por A y por B, ¿no? ¿Qué es esto, no? N, Q, B y A. Bien, entonces N, bueno, va a ser el número vamos a poner eh, la cantidad de portadores de carga por la carga que va a ser E, y bueno, el otro B y A. Seguimos con eso, ¿no? Ahora, bueno, ¿cuál es el número de átomos que van a haber? Na porque N átomos, ¿sí? ¿Cuál es el número de átomos o la densidad atómica que podemos encontrar en este material? Bueno, la densidad atómica la podemos encontrar como a través de la densidad de masa, o sea, ¿no? La densidad de masa que va a haber en el cobre, por ejemplo, ¿no? Densidad del cobre, entonces podemos, por ejemplo, y por el número de Avogadro, que me va a decir cuántos átomos hay por cada mol, y después, bueno, la masa atómica, porque todo está por mol, pero yo tengo que llevar a gramos, ¿sí? En este caso, porque la densidad la establecimos en gramos. Y, bueno, tengo que ver cuántos gramos hay por mol, o sea, del material, o sea, la masa atómica del cobre. Eso entonces, bueno, la densidad y la masa atómica, bueno, la masa atómica del cobre, fíjense, es 63,5, ¿no? Unidades, ¿no? Entonces acá tenemos 63,5 gramos por mol. Entonces en cada mol de cobre hay 63,5 gramos. Y bueno, el número de Avogadro, ¿no? Que me dice cuántos átomos hay en un mol, o sea, 6 por 10 a la 23, conocido. O sea, cantidad enorme de átomos que hay en un mol. Y por la densidad del cobre, ¿no? Entonces, la densidad del cobre
Ahí está, la densidad del cobre es 8,96 gramos por centímetro cúbico, 8,93 le pusieron acá, no sé, bueno, este un poquito más liviano. Bien, entonces veamos las unidades. Eh, Acá voy a tener, esto me tiene que dar el número de átomos por volumen, ¿no? Porque es una densidad. Entonces, gramo se me va con gramo. Y aquí voy a tener mol, se me va con este mol. Entonces, y este centímetro cúbico está acá abajo, pasa abajo. Entonces tengo átomos sobre el centímetro cúbico. Bien, va bien. Entonces, fíjense, si hacemos esta cuenta, ¿no? Este, aquí tenemos 6 por 10 a la menos 2. Perdón, 6 por 10 a la 2, pero como está abajo es a la menos 2. 6 dividido 6, casi 1. 23 menos 2 es 21. A ver si. A ver, 6 por 10 a la 23. Acá este es 6. Ah, perdón, 6 por 10 a la menos a la 1. 6 por 10 a la 1, entonces esto 23 menos 1 es 22. Y 6, y este es casi 6, entonces queda casi no 8, y algo por 10 a la 22. Está bien. Átomo cada centímetro cúbico, lo pasamos a metro cúbico, ¿no? Y nos queda, bueno, esta enorme cantidad de átomos por cada metro cúbico. Ahora, bien, esa es la densidad. Y bueno, pero ¿cuál es la carga total? Bien, bueno, la carga total es el número, dijimos, el número de átomos, ¿no? Porque dijimos que la carga nos iba a dar uno por cada átomo. Entonces, la cantidad de átomos por un electrón, ¿no? O sea, la carga E, que es la carga que tiene cada electrón, ¿no? Y esto es por unidad de volumen, así que lo tengo que multiplicar por volumen. Aquí en este caso va a ser, el volumen va a ser el área del alambre por el largo del alambre. Habíamos hecho, el largo era 1 metro. Entonces, bueno, la densidad es la que pusimos recién, ¿no? Tanto electrones por metro cuadrado, cúbico. Y el E, que es 1,6 por 10 a la menos 19, ¿no? Con negativo. Y después, bueno, el área es pi por radio al cuadrado, ¿no? O sea, pi, y aquí tenemos este era el área del alambre, así que es el radio del alambre, que era 0,8 milímetros, ¿no? Al cuadrado, pi por radio al cuadrado, y por el largo, ¿no? O sea, bien, entonces, bien, tenemos ahí entonces el área, ¿no? Entonces el volumen es el largo del cable por el área transversal, que era pi por radio al cuadrado del alambre, ¿no? Eso es lo que estamos calculando. Y 1 metro, acá está, 1 metro de largo, ¿no? Bien, entonces si hacemos la cuenta, nos da casi 3 por 10 a la 4, ¿no? O sea, 30.000 coulombs más o menos. Con signo negativo porque son cargas negativas, ¿no? Bien, y ahora vamos a la velocidad. Bien, la velocidad, a ver si la hice acá, porque yo hice unas cuentitas aquí, no, esta no era. Ups. Ah, bueno, aquí tengo. Bien, porque esto era así, la velocidad la despejo de aquí, porque la corriente era 1 ampere, entonces la voy a despejar de acá, ¿no? La velocidad voy a pasar n por e abajo y área abajo, bien, ¿no? Entonces tengo I, que era 1 ampere, dividido n e a, que era la carga total, esta que calculamos acá, dividido 1 metro, ¿no? Bueno, esto me da, fíjense, 1 ampere dividido 3 por 10 a la 4, ¿no? Me da 0,33 por 10 a la 4, o sea, 3, y algo por 10 a la menos 5. Fíjense, 3 por 10 a la menos 5 metros por segundo. O sea, esto es muy, muy, muy bajito. ¿No?
este, si esto se lo pasan ahora, son 12,6 centímetros por hora. Entonces, ¿no? En una hora, la velocidad de arrastre de ese electrón que empezó aquí, ¿no? En una hora, ¿no? El electrón va a estar, porque ahora vamos a ver que en realidad no es que se mueven derechito para acá, porque los electrones tienen un movimiento, eh, ah, podemos, a ver, si bien aquí uno se empieza a meter ya si se empieza a meter muy en lo microscópico, estamos rozando la cuántica, ¿no? Cosa que no queremos, porque lo vamos a complicar. Entonces, por eso le decía yo que cuando hablamos del punto es un punto chiquito, pero no tan chiquito, ¿no? Entonces, si el punto no es tan chiquito, podemos usar otro tipo de estadística y podemos decir, por ejemplo, ver al electrón, ¿no? Como una densidad de nube electrónica que no sabemos dónde está, sino que, bueno, podemos ver como que el electrón tiene una posición, ¿no? Tiene una posición y tiene una cierta velocidad, cosa que desde la cuántica no lo podemos hacer si lo vemos desde muy cerca, ¿no? No podemos decir que una partícula tiene una posición y una velocidad al mismo tiempo, ¿no? Establecida. Pero bueno, aquí si vemos varios, si lo vemos un poquito más a grandecito, ¿no? Sin que llegue a ser macroscópico, podemos decir que ese electrón tiene un movimiento tipo, se decía antes, movimiento browniano. Un movimiento browniano en el cual Einstein hizo avances y descubrimientos, ¿no? Por el movimiento browniano. Que es el movimiento aleatorio que tiene una partícula, ¿no? Debido a fluctuaciones ¿no? Termodinámicas que va a tener en el interior del material, ¿no? Entonces va a tener un movimiento todo así, ¿no? Y si se encuentra, por ejemplo, en equilibrio aquí, en equilibrio electrostático, ¿no? En promedio va a estar siempre rondando en la misma posición, ¿no? Va a estar haciendo así. Pero cuando se establece, y esa velocidad de movimiento browniano, ¿sí? Y esa velocidad es altísima, esa velocidad sí que es alta, como, no sé, millones de metros por segundo, es muy alta. Pero la velocidad de arrastre, cuando se establece la, eh, la diferencia de potencial, ¿no? Que es como darle ¿no? Esta inclinación como si, ¿no? Si fueran gotita o bolita, sería darle entonces empezarían a desplazarse para acá. El movimiento va a seguir siendo el mismo, pero va a tener una velocidad de arrastre acá muy lenta, ¿no? Si bien el electrón se va a mover rápido, así, la velocidad a la que se mueve ¿no? La posición media es de estos centímetros por segundo, por hora, ¿no? Bien, creo que después veíamos algo más de eso. Bien. Bueno, después, bueno, pasamos a ver un poco también, porque a ver, ese movimiento, claro, no es un movimiento puro, libre, perdón, sino que el movimiento del electrón, la corriente, va a depender también de las características del material, ¿no? Por ejemplo, las características de la dificultad que le ofrezca el material, o sea, la resistencia que ofrezca el material al movimiento de estas partículas, ¿sí? A ver, parece que me salté acá yo había puesto acá está. Acá está el movimiento tipo, el movimiento aleatorio, ¿ven? Que hace la partícula, ¿no? Y después, bajo una influencia, este, tenía un desplazamiento. Bien. Ah. Le tendría que haber puesto acá ese dibujito. Bien. Bien, entonces dijimos que el material, bueno, así como cuando tenemos, no sé, un plano inclinado y acá con una bolita o un material acá arriba, digamos, y lo inclinamos, se le damos una diferencia potencial. El arrastre no es infinito, el arrastre va a depender, el movimiento va a depender del rozamiento, ¿no? O sea, de la resistencia que da el movimiento que haya.
Bien, por eso se define aquí la resistencia al movimiento también. Bien, entonces vamos a tener una corriente, un campo o voltaje y una resistencia a ese movimiento. Y una relación entre eso, entre esas cantidades, que esa relación está dada por la conocida famosa ley de Ohm. En realidad no es una ley, bueno, es una relación. Pero se le dice ley de Ohm porque fue muy importante, ¿no? Es muy importante. Bien, entonces cuando establecemos aquí una diferencia de potencial, ¿no? Se establece también un campo eléctrico, obviamente. Y habíamos dicho que el campo era E por D, ¿no? Podíamos verlo así, ¿no? Como E por D. Y definimos a la resistencia como el cociente entre el voltaje establecido, ¿no? O sea, la diferencia potencial establecida en el conductor y la corriente que pudimos medir o producir en ese conductor, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, fíjense que mientras más resistencia necesito, a ver, fíjense, perdón, si tengo una alta resistencia, fíjense bien, voy a necesitar ponerle una gran diferencia potencial para el movimiento. O esto también, ¿qué quiere decir? Que la corriente, si yo despejo el corriente, va a ser V sobre R. Entonces la corriente para una alta resistencia va a ser poca, ¿no? Va a ser baja. Eso todo lo podemos ver este, viendo cómo se relacionan, ¿no? Bueno, acá había escrito fui escribiendo algunas de estas relaciones. Esta es la primera, J es I sobre A. Y después voy a esta otra, ¿no? Esta otra también eh, que tiene que ver con las cantidades microscópicas que le estaba diciendo. También dice que la densidad de corriente, una vez que le pongo un campo eléctrico, ¿no? Es proporcional, ¿no? Entonces, la corriente es proporcional al campo eléctrico para ciertos materiales, ¿no? Entonces, por eso puse acá en algunos materiales. Algunos materiales obtenemos esa proporcionalidad entre el campo y el campo establecido, o sea, el voltaje también, y la densidad de corriente, ¿no? Y esa constante proporcionalidad, por ejemplo, si la vemos con estas unidades, eso se va a llamar conductividad, ¿sí? Entonces, porque es algo que depende del material, eso lo que se observó que dependía del material. El material es que esta proporción, o sea, cuánta corriente obtengo para un determinado campo, bueno, hay materiales que son más conductores, conducen más. Entonces se llama conductividad eléctrica a esta constante, ¿sí? Bien. Bien, y aquí, como vemos, habíamos visto, bueno, que las unidades de esta resistencia es unidad de volt sobre corriente, volt sobre ampere, se llamó ohm, ¿no? Un ohm. Y eso establece también esta relación parecida a la que vimos recién con cantidades microscópicas, pero esta con cantidades macroscópicas, ¿no? Entonces una corriente, fíjense, el voltaje y la corriente que obtengo tiene una proporcionalidad también, esa proporcionalidad es la resistencia. Bien, ahora, se define también la resistividad como E sobre Rho como E sobre J, pero eso me parece mejor verla de aquí. Fíjense, habíamos dicho que el voltaje era, ¿no? Podíamos verlo como E por D, ¿sí? ¿Ok? Pero bueno, el voltaje vimos también que es I sobre A, perdón. Y
A ver, ¿dónde está eso? ¿Dónde estoy acá? Mm, Voltaje, ¿dónde lo saqué? Bueno, aquí. Bueno, entonces establecemos, definimos la resistividad. Una forma también de identificarla es que es la inversa de la conductividad, ¿no? Un material, mientras más conduce, menos resistencia tiene, ¿no? O al revés, o viceversa, mientras más resistencia tiene, es menos conductor. Entonces, una cosa que podemos hacer es que, otra cosa que podemos establecer aquí, o relación, era que la resistividad eh, Rho es igual, sería 1 dividido la conductividad, que era, se establece con la letra sigma, ¿no? Bien. Eh, y aquí, fíjense, podemos también definen también la resistividad como E sobre J, ¿sí? O sea, fíjense que una relación entre el campo, ¿no? Fíjense, esto es todo microscópico, ¿no? Entonces, entre el campo eléctrico y la densidad de corriente, fíjense, bueno, tenemos esta relación con la conductividad, que es E igual a Rho por J. Me gusta más así. E igual a Rho por J. Me le puedo poner E igual a Rho, ¿no? Por J. Bien, entonces, eh, bien, ok. Y aquí, bueno, eso lo podemos ver con esta también, acá, con esta relación que tenemos entre J y E. Eso también es que puse, a ver. J sigma por E y... Ah, no, sí, sí, está bien. Entonces, si yo despejo de aquí, fíjense, es J igual a 1 sobre Rho por E. Entonces ahí está la relación con que Rho es 1 sobre sigma, ¿sí? Eso, bueno, como lo podemos ver aquí, bueno, hay una proporcionalidad entre el campo y aplicado y la densidad de corriente obtenida, ¿sí? Bien. Ahora, eh, aquí podemos partir de esto que estaba acá arriba y decir que I sobre A es, bueno, sigma B sobre D, ¿no? Esto eso sale, fíjense, a ver, creo que lo saqué de aquí, que me sale mejor. ¿Ok? Bien, entonces, fíjense, si yo aquí despejo B, este D pasa ya multiplicando, sigma pasa dividiendo, que sería 1 sobre sigma sería Rho después, y me quedaría A. Y D, que es el que está acá, de B, pasaría multiplicando. Esa me da la relación, porque yo quiero encontrar una relación entre B y entre el voltaje y la corriente, que es lo que estoy buscando. Entonces obtengo esta relación, ¿no? Con esto, haciendo todos estos cambios, ¿eh? Fíjense que es 1 sobre Rho por D sobre A. Pero, bien, y esa es la constante, digamos, la constante de proporcionalidad entre el voltaje y la corriente, que es lo que estaba buscando hace un rato. Y nada más que aquí que tengo el voltaje con una cosa macroscópica, la corriente con una cosa macroscópica, y aquí tengo unidades microscópicas mezcladas con unidades, mezclada con la geometría del conductor, que es D y A. El D es el largo del conductor y A el área de la sección transversal. Entonces todo esto, fíjense, esto se le llama R, ¿no? La resistencia. Pero como 1 sobre sigma es Rho,
La resistencia podemos decir que es ρD sobre A, o ρL sobre A, como puse aquí. ¿Ven? Entonces, esto acá pongo que la resistencia habíamos definido por acá que era B sobre I. ¿Dónde está? Acá. Bien, entonces esta constante de proporcionalidad es bueno, es ρD sobre ρD o L sobre A. Bueno, lo cual quiere decir que la resistencia de un material depende de una característica del material, que va a ser su resistividad, ¿no? Algo que se mide en el material, y por la geometría de ese material. Fíjense que mientras el material es más largo, a ver, voy a robar este dibujito de aquí. Mientras el material es más largo, eh, obviamente va, el material más largo, ¿ok? Le va a costar más todavía moverse a los conductores y es inversamente proporcional a la sección, ¿no? Obviamente si la sección es ancha, entonces el material tiene más lugares por donde pasar, ¿sí? En cambio, si la sección es chiquita, bueno, va a estar más apretado todo ahí, ¿no? Entonces va a tener más resistencia. Bien, por eso quería hoy quería dar todas estas relaciones que son feas, ¿no? Porque mezclan, o sea, son muchas y las mezcla todas. Entonces, ya me la quería sacar encima hoy para después hablar ya de lo conceptual. Bien, bueno, acá había otra forma de encontrar que la resistencia es ρL sobre A o ρD sobre A. Y bueno, la resistencia, bueno, hay distintos tipos, ¿no? Casi como dice la otra vez que puse una fotito de distintos capacitores, como eran. Bueno, acá tenemos distintos resistores, ¿no? Estos son, bueno, resistores típicos que se ponen en los circuitos, los circuitos, los famosos estos que tienen las rayitas, ¿no? Aquí tenemos unos que son variables, ¿sí? ¿No? Tipo potenciómetros, son variables, ¿no? Mientras vamos girándolo, tenemos más o menos resistencia. Fíjense, este es viejo. Este no lo conozco. Bien. Y después, bueno, la resistencia, como dije, bueno, la resistencia o resistores, en realidad se llama resistores, está mal dicho resistencia, porque resistencia es una característica del elemento, ¿sí? ¿Cuánta resistencia opone al movimiento? El elemento se llama resistor, así como tenemos capacitor con capacitancia, ahora tenemos resistor y resistencia. Bien, entonces, pero si le dice resistencia. Aquí tenemos varias resistencias que, bueno, cuando son chiquitas así, en vez de un número, se le pone el código, ¿no? Un código aquí de barritas con colores para identificar cuál es el valor. Que bueno, eh, cada color tiene un número, ¿no? Por ejemplo, el negro el negro es un 0, el púrpura es un 1, el rojo es un 2, el naranja 3, amarillo 4, el verde 5, así. Entonces tenemos el primer dígito, segundo dígito, tercer dígito, que es un multiplicador, que no, por lo general me dice cuántos ceros le voy a meter, ¿no? El último. Y después el último que está separadito, me dice el error o la tolerancia que tiene en la resistencia. ¿Cuánto va a variar la resistencia? ¿No? Por ejemplo, entonces en este caso tenemos un amarillo, que es un 4, tenemos un azul aquí, bueno, un azul medio violetita, es 7. Después tenemos este rojo, no, es un naranja, perdón, el rojo es este de abajo. Este naranja es un 1000, ¿no? Acá, 1000. Entonces tenemos 47.000 ohm de resistencia, con una tolerancia de acá, dorada, ¿no? Esto no es amarillo, esto es dorado o plateado. Bien, entonces esta tolerancia es de 5%.
O se ve, entonces acá el 47K, K ohm, o sea, 47.000 ohm tiene. Y este tiene, bueno, un verde que es un 5, un púrpura, este que es este 1, un negro que era un 0, entonces 5, 1, 0, y un rojo que es este, un 100, ¿no? Entonces 5, 1, 0 y 2 0 más, 51.000, 51K. Bueno, y acá tiene una tolerancia, es mucho más tolerante, mucha menos tolerancia. Bueno, acá tenemos otro dibujito que me encontré de la visión microscópica de la ley de Ohm, ¿no? Donde tenemos aquí un material, ¿no? Donde cada... me está agarrando tos. Bien, acá sería como representado como cada átomo, ¿no? Un átomo de cobre, aquí como con unos electrones aquí libres, y se conectan aquí a una pila, una Duracell le mandaron. Y bueno, aquí tenemos el más y aquí el menos, entonces la corriente va a ir desde el más hacia el menos para allá, ¿sí? En ese sentido, sentido horario, pero los electrones se van a mover en el otro sentido, ¿no? Habíamos visto que la velocidad de arrastre era centímetro por hora, pero la velocidad promedio de los electrones, la velocidad a la que se mueven aquí, acá en su movimiento así al azar, ¿no? Es, fíjense, de millones de metros por segundo. No, no sé cómo se midió eso. Se debe haber medido con la energía cinética que tienen. Bueno, entonces, bueno, la velocidad de arrastre, como dijimos, fíjense, aquí está establecido el campo eléctrico hacia la izquierda, entonces el electrón se va a mover hacia la derecha, y entonces ¿ves? En realidad lo que se mueve acá tan despacito es el centro de equilibrio, digamos, el punto de equilibrio alrededor del cual se está moviendo al azar. Movimiento térmico aleatorio, ¿eh? También conocido como movimiento browniano. Bien, y aquí otras relaciones que no sé si tienen algún, que encontré que no, bueno, no sé si tiene algo práctico, pero bueno. Fíjense, podemos aplicar la ley de Newton aquí como M, ¿no? Fuerza eléctrica igual a Q por E, pero la fuerza es M por A, ¿no? Entonces, bueno, paso dividiendo la M, y entonces la aceleración, ¿no? Que adquieren estas carguitas es Q por E sobre M. Y bueno, hay un tiempo medio de colisiones, porque la velocidad de arrastre tiene que ver la velocidad de arrastre promedio, ¿no? Tiene que ver, a ver, está frenado justamente lo que le da la resistencia al material, o sea, las colisiones que tiene, o la dificultad que tiene, que se le pone, digamos, la grilla de átomo del material, ¿no? Así que uno, bueno, lo puede ver como colisiones, si no lo ve muy pequeñito, ¿no? Entonces, bueno, hay un tiempo medio entre colisiones, ¿no? Entonces, sabemos que aceleración es velocidad sobre tiempo, entonces podemos hacer esta cuentita fácil, que la velocidad del promedio de arrastre es la aceleración que se le ha producido por el tiempo medio que hay entre colisiones, todo medio. Pero esta A es Q sobre M por tau. Y habíamos visto más arriba que esta relación que J, o sea, una relación entre J, o sea, la densidad de corriente, y la velocidad de arrastre era J sobre NQ igual a B. Eso lo habíamos visto, creo que la anoté por acá. A ver, J igual, ¿dónde lo tengo? Acá, B igual a J sobre NQ. Bien, bien, B igual a J sobre NQ, ¿no? Y de aquí podemos despejar, fíjense, podemos igualar J sobre NQ igual a QE sobre M tau, ¿no? Bien, ¿qué es lo que dice acá, no? B igual a J sobre NQ por QE tau sobre M, y de ahí podemos despejar el campo, ¿no? Pasamos M para arriba, Q y tau sobre abajo, Q, ya tengo un Q abajo, me va a quedar Q al cuadrado, y N hasta acá abajo, bien. Me queda E igual a MJ dividido NQ cuadrado tau, esto, MJ dividido NQ cuadrado tau,
Pero habíamos visto que entre el campo y la densidad de corriente estaba multiplicada por ¿a dónde está? Acá, EIJ, acá, por Rho, por la resistividad, ¿no? Acá. Entonces la resistividad, podemos ver, este es la resistividad, que es entonces MNQ cuadrado tau, ¿no? Entonces, si esta tiempo medio entre colisiones no depende del campo ni de la temperatura, o sea, que en realidad eh, sí, sí está relacionado, pero bueno, hay materiales en lo que no tanto. Entonces el material cumple con la ley de Ohm, ¿no? O sea que esto es constante, ¿sí? No, fíjense, no cambia la masa, no cambia la carga, y el tiempo medio tampoco, ¿no? Y entonces, bueno, hay materiales que cumplen con esto, y esos materiales son los que se llaman materiales ómicos. ¿Sí? Los materiales ómicos son los que cumplen con la ley de Ohm, porque hay algunos materiales que no, hay unos materiales que cuando se calientan, bueno, se vuelven más resistivos y por acá abajo puse una listita. Bien, entonces, aquí hay, por ejemplo, una tablita de la resistividad o la conductividad, que es la inversa, ¿no? Por ejemplo, el aluminio, cobre, oro, acero, tungsteno, carbono. Bien, y bueno, entonces la lista es amplia y el rango de valores de resistividad y conductividad es más amplia de lo que se ve acá. Creo que después puse otra. Por acá no puse otra. Aquí hay otra. Bien, ¿qué hice? Me la mandé. ¿Dónde está? Acá. Fíjense, tenemos bastante amplios los valores de resistividad miren. Y entonces, bueno, entonces ahí aparece la diferencia entre materiales conductores, materiales aislantes, materiales semiconductores. Vean que tenemos semiconductores, ¿ven? Germanio, silicón. Y bueno, los conductores, ¿no? Son los que tienen baja resistividad, ¿no? Aquí los semiconductores tienen una resistividad más alta, fíjense, una conductividad más baja. Bien, y aquí está lo que decía yo, la dependencia de la temperatura, ¿no? Los materiales, la resistividad depende con la temperatura, ¿no? Y hay otros que no, que esta dependencia, o sea, en un cierto rango de trabajo del voltaje aplicado, este alfa tendería a cero, entonces esto sería una constante, ¿no? Y esos materiales cumplen, en ese rango cumplen con la ley de Ohm. ¿Qué significa que cumplen con la ley de Ohm? Bien, bueno, que habíamos puesto, bueno, esto lo voy a borrar, esto no me sirve nada. Bueno, ¿qué significa que cumpla con la ley de Ohm? Bueno, que B igual a I por R, ¿no? O sea, B igual a R por I, que si medimos voltaje y corriente, ¿no? La constante de proporcionalidad, R, es justamente constante. Esto me da una dependencia lineal entre B y R, e I, perdón. ¿Mm? Acá en realidad me gusta poner B en el eje vertical y en el eje horizontal, entonces la pendiente me da la resistencia directamente. Entonces a mí me gusta poner B y abajo. Pasa que bueno, acá en realidad uno cambia, o sea, le va cambiando el voltaje, lo ponen así porque uno va cambiando el voltaje y va midiendo qué corriente obtiene, entonces por eso lo ponen así. Bien, pero hay material, bueno, acá dice, la ley de Ohm no es una ley en el sentido de las leyes físicas, es una relación que hay en un cierto margen, ¿no? Entre el potencial, la diferencia potencial y la corriente, ¿eh? Y hay otros en donde, fíjense, esta dependencia no es lineal, sino que, bueno, puede ser exponencial, puede ser curvada.
Por ejemplo, las lámparas, cada una lámpara, fíjense, aquí, por ejemplo, podemos también establecer, hay algo también que es capaz que lo veamos más adelante, que es la resistencia dinámica y la resistencia cinética. Este, y hay una, por ejemplo, hay una que es la derivada de esto, ¿no? Entonces, fíjense cómo la derivada acá va cayendo, ¿no? Va siendo más plana la curvita esta, ¿no? Entonces, mientras más corriente y más voltaje le pongo, fíjense, se va aplanando, que acá esto sería 1/R, como dice acá. La pendiente es 1/R, entonces con la temperatura en la lámpara va aumentando la resistencia. Bien, entonces esos materiales son no ómicos. Por ejemplo, batería, donde la diferencia potencial está determinada por reacciones químicas, o los semiconductores, ¿no? Donde no son muy lineales, las lámparas, ¿eh? Donde lo que dije recién, la resistencia cambia con la temperatura, porque no aumenta. Los capacitores también, donde, bueno, es diferente la relación. Entonces, bueno, la ley de Ohm no siempre se cumple más que nada para un grupo de conductores en un cierto rango de trabajo. En un rango de trabajo, por lo general, que es el rango en el que comúnmente se trabajan los elementos. Bueno, no, acá, bueno, había hecho una cuenta, pero bueno, no tiene mucho sentido. Esto parece que lo voy a borrar. Esto lo voy a borrar. Entonces, porque fíjense acá, ¿qué pasa cuando estiro un hilo de metal? ¿Aumenta la resistencia? ¿Disminuye? No cambia. Y habría que pensarlo, ¿no? Porque cuando estiras un hilo, también cuando lo estiras, aumentas la longitud, pero disminuye el área, entonces estarías aumentando la resistencia, ¿no? Y lo estás aumentando bastante, por dos cosas. Aquí, por ejemplo, ¿no? Cuando lo estiramos, por lo general, cuando lo estiras, se achica, ¿no? Se achica el área. Bien, este es un grupo, digamos, este es un conjunto de relaciones, digamos, que hay entre campo, corriente, campo, voltaje, densidad de corriente, eh, conductividad, resistividad, bueno, es un grupo de relaciones que, bueno, son difíciles de acordarse la de memoria, siempre suelen traer como dolores de cabeza, pero vamos a ver que más adelante, ya cuando nos liberemos de todo eso, vamos a poder eh, encontrar relaciones muy, muy sencillas, muy simples y muy fáciles de aplicar a la hora de resolver ejercicios, a la hora de entender cómo se comportan los materiales, eh, los conductores y los resistores o resistencias cuando le conectamos a fuentes, ¿no? Vamos a ver que tenemos también, vamos a tener relaciones bastante simples e intuitivas. Pero bueno, siempre es bueno también volver a qué pasa, salirme de lo macroscópico e irme a lo microscópico para saber qué está pasando, ¿sí? Pero por eso, bueno, tenía que dar estas relaciones que quería dar hoy para después, más adelante, hablar de cosas más sencillas, más fáciles, más simples y más divertidas también. Bueno, entonces, bueno, ya tuvimos 1 hora y pico. Bueno, entonces, bueno, espero que no se hayan aburrido mucho con toda esta cantidad de relaciones que hay. Y este, podamos la clase que viene pasar. A ver, me voy a fijar en el libro. A ver, porque yo sigo más o menos estos 2 libros que les dije. Aquí tengo, por ejemplo, acá están todas las relaciones.
Acá me habla de la resistividad, la ley de Ohm, me da la tablita, la resistividad, resistividad y temperatura, lo que dije recién, cómo depende con la temperatura, como algunos elementos son ómicos y no ómicos. Bien, acá ya tenemos las relaciones que hice recién, la interpretación de la resistencia como la dificultad para que los conductores atraviesan un material. Acá está, ¿ves? Resistor, se llama el elemento. Bien, acá también cómo se pueden leer esto ya lo vimos, bla, bla, bla. Bueno, mira. Bueno, ya después pasa a fuerza electromotriz, a ver, o sea, la fuente. Estoy viendo que sigue. Resistencia. No, eso no lo voy a dar. Resistencia interna de la fuente. Bueno, no, ahí ya nos estamos metiendo. Acá ya nos empezamos a meter con los circuitos, ¿eh? Entonces ya tenemos los elementos del circuito, y vamos a empezar a ver y aplicar la ley de Ohm y resolver el circuito, lo mismo que hicimos con los capacitores. Y entonces ya empezamos a poder ver, como vimos, capacitores y resistencia, pero podemos empezar a ver combinaciones de circuitos RC, carga y descarga de capacitores, está buenísimo. Después vemos un poquito de energía y potencia en los circuitos. Esta parte está buena, esta parte donde empezamos a ver ya los circuitos. Aquí tenemos acá tenemos el movimiento aleatorio, el movimiento, ven cómo se movió de un punto a otro en su arrastre. Una interpretación acá de la resistencia, ¿no? Una bolita con una diferencia potencial y trata de pasar, pero colisiona con diferentes átomos. Esta es la relación de la aceleración que vimos recién. Sí, esta es la relación que vimos recién. Y bueno, la mandé. Bien. Bueno, entonces, bueno, la clase que viene ya, la semana que viene, ¿no? Vamos a seguir viendo esto, ya vamos a entrar en el tema del circuito, porque es bastante más sencillo. Bien, ¿el martes les parece bien? Y bueno, de paso vamos a hacer un repasito de las cosas más básicas, no de todas las relaciones. Bueno, y después vemos, bueno, vamos a hacer ejercicios de circuito, ¿eh? Acá tengo algunos. Este material es ómico, ¿no? Lineal, fíjate. Bien. Bien. Ya acá tenemos material no ómico, ¿ves? No, nada que ver, no, esta es la potencia, perdón. Esta es la potencia en función de la corriente, va con el cuadrado. ¿Sí? Bien, bueno. Entonces, bueno, nos vemos la clase que viene. Que tengan un buen fin de semana. Bueno, nos vemos. Bueno, igualmente, bien. Ya me estaba dando tos, ¿viste? Me parece que me estoy por enfermar. Me duele la cabeza. Me pica la garganta. Pero bueno, quería dar esta parte, que viste que esta parte no me gusta. Todas estas relaciones siempre me parecieron muy más aburridas.
Pero bueno, la quería dar hoy, así ya la clase que viene, ¿viste? Pues empezamos ya con la parte. Pero es buena, es útil, nada más que bueno, es aburrido. Bueno, después te subo algo. No, la clase que viene te voy a subir cuando termine todo el material. Bueno, chao, chao.